básicamente el hierro, el acero, ¿no es cierto? El acero ha sido el elemento industrial. Su desarrollo, digamos, ha permitido lograr condiciones, digamos, del método de producción, ¿no es cierto? Hoy la calidad de los aceros es 1000 o 10.000 veces mejor que los aceros que originalmente se hacían anteriormente. El nivel de control de fabricación es muy bueno. ¿Qué es el acero? El acero básicamente es una aleación que tiene hierro-carbono y cuyo diagrama, la manera en que se presenta el carbono en este diagrama es un... Creo que se cortó. Anótenlo, porque es un diagrama, bueno, vamos a ver si puedo cambiar, a ver chicos, información. Sí, justo la definición se cortó más. Sí, se cae una aleación de hierro y carbono. ¿Escuchan ahora? ¿Chicos? A ver, habla. Sí, ahora sí. Sí, profe, ahí sí. Bien, bien. No, porque es un diagrama metaestable. Bueno, es un diagrama metaestable porque todo el carbono se encuentra en forma de cementita. Ese es el concepto. ¿Sí? Si nosotros estamos en el diagrama estable, el diagrama hierro-carbono estable, decimos que el carbono está en forma de grafito. Es decir, ahí hay a ver si está la formulita, en forma de cementita, en forma de carburo de hierro, en esa forma. Carburo de hierro, cementita. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que todo el carbono se mantiene en esta forma metaestable que se denomina cementita. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener por un lado la austenita, ¿sí? Y vamos a tener la cementita, que es esa estructura ortorrómbica, ¿no es cierto? Que es una fase intermedia de no equilibrio, ¿no es cierto? Una fase sería sobresaturada en carbono, básicamente, ¿no? Que cuando se descompone, fíjense que va a descomponerse en hierro alfa y grafito. Bien. Bueno, ¿qué fases están presentes en el diagrama hierro-carburo de hierro? Bueno, básicamente las fases que ustedes van a identificar son estos hierros distintos, ¿no? Vamos a tener la fase delta, que está muy arriba, no la vamos a considerar, la vamos a ver. La fase gamma y la fase alfa, la fase gamma la vamos a llamar austenita y la fase alfa la vamos a llamar ferrita, que son soluciones sólidas intersticiales, ¿sí? Y fíjense que después tenemos el compuesto intermetálico, ¿está bien? Que es la cementita. La cementita es el compuesto intermetálico, ¿está bien? Que no es lo mismo que una solución sólida, ¿no? Sino acá tenemos una fase dura, tienen que ser estructuras bien estructuradas, bien duras, ¿no? Bueno, las soluciones sólidas intersticiales ya sabemos lo que son, ¿no? Son soluciones donde un átomo muy pequeño se aloja entre los huecos de la red de intersticios de la red de un átomo más grande. Y un compuesto intermetálico es una fase intermedia entre sus dos elementos constituyentes, con diferente estructura cristalina, dice, a la que cada uno de ellos tiene. Si en realidad, si uno analizara qué es el compuesto intermetálico de la cementita, es un compuesto de hierro alfa con 6,67% de carbono, ¿no? Sería más o menos el concepto. Entonces nosotros vamos a tener unas fases blandas, producto de la solución sólida intersticial, compuesto, digamos, con una distribución de una fase muy dura que es la cementita. Bien, vamos ahí. Profe, Bueno, ¿cómo dijo que íbamos a llamar a alfa y a gamma? A alfa la vamos a llamar ferrita, Sí, y a gamma la vamos a llamar austenita. gracias, profe. ¿Sí? No, nada. Siempre vayan tratando de familiarizarse con estos nombres, porque son como nombres muy específicos, ¿no es cierto? Muy de la industria. La ferrita, la perlita, la cementita, ¿no? La austenita. Bueno, y ahí tenemos 3 puntos característicos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 3 puntos característicos. Tenemos un punto peritéctico allá arriba, donde si nosotros ampliáramos, diríamos que un líquido más un sólido, en el punto ahí a 1600 grados, donde dice peritéctico, pasa a una fase sólida, ¿sí? Que es gamma. Ahí nosotros tenemos líquido más gamma en esa zona y pasa a gamma, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, en realidad tenemos líquido más delta y pasamos sí, delta más líquido y pasamos a gamma, ¿está bien? Ahí tenemos
esa transformación peritécnica. Y luego tenemos un punto eutéctico, que está en el 4,3% de carbono, donde el compuesto, acá los compuestos todos tienen nombre, eso es importante. ¿Se acuerdan que en el coso decíamos silicio eutéctico? Bueno, acá vamos a decir, ¿cómo se dice? El eutéctico del acero se llama ledeburita, que es gamma más cementina, eso en forma laminar, ¿no es cierto? Y después tenemos el eutectoide, que está a 0,8% de carbono, donde gamma, sólidos, se transforma en dos sólidos más, y se transforma en alfa más cementina. Es decir, y ese producto eutectoide, ¿no es cierto?, se denomina perlita. Perlita. Vamos a ver una fotito. Bien. Profe, Sí. ¿podría repetir de vuelta lo de ¿Cómo? eutectoide? Vamos, cómo no, sí. El eutectoide está a 0,8% de carbono, ¿no? El eutectoide está a 0,8% de carbono. Entonces tenés gamma, que es la fase sólida, digamos, la fase sólida, que se transforma en dos fases sólidas que son alfa más cementina. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjate, ¿qué querés? Después, si nosotros, no sé, ahí hay alguna foto, fíjate, si no, mostramos algunas nosotros acá. A ver, podemos ver un poco cómo es la perlita, ese compuesto eutectoide. A ver. ¿Tenemos alguna foto ahí? Una fotito. No tenemos una foto nada, ¿no? Hay fotos acá. Profe, ahí hay uno completito, es amarillo. Sí, pero no, me gustaría mostrar una foto real para que vean cómo es la ferrita. Bueno, ahora voy a ver si tengo acá. A ver, déjame un segundito, Dante. A ver, dejá de presentar que voy a ver si tengo algo acá en mi máquina. A ver. Si tengo algo que pueda servirnos para mostrar esto. Para mostrar. A ver. Vamos a ver. A ver si tengo algo. A ver. Ahí les voy a mostrar. Vamos a ver un poquito de silicio. Les vuelvo un poquito para atrás. Discúlpenme que los vuelvo para atrás. Un segundito, pero... por ejemplo, les voy a mostrar... a ver. Tengo que presentar, ¿no? Acá. Perdonen que los interrumpa con esto, pero para que no quede el tema de la clase pasada sin entender. ¿Ahí estoy presentando? Sí. Sí, sí. Bueno, miren, a ver, vamos a ver acá. Acá. Por ejemplo, ahí ustedes tienen, fíjense, lo que sería alfa, ¿sí? Que es todo lo blanco. ¿Lo alcanzan a ver o no? Sí, sí, ¿Sí? se ve Sí, bien. sí. Más este silicio que debería ser un silicio eutéctico. Fíjense que es laminar. Yo no lo puedo ver laminar porque no lo pude modificar, ¿no es cierto? Pero fíjense, en esta zona de láminas es muy parecido al silicio eutéctico. Fíjense que hay una lámina de silicio y una lámina de alfa, ¿sí? ¿Alcanzan a ver eso? ¿Sí? Y fíjense que la matriz alfa sería el alfa primario. Entonces, si uno dice alfa más silicio, más beta más alfa eutéctico, yo diría, esta zona, alcanzan a ver, es el alfa más beta eutéctico y esta zona es el alfa primario. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Más o menos o no? ¿Sí? Fíjense que ahí pueden ver, ¿no? Estas zonas serían de alfa más beta primario, ¿sí? Y el resto de las zonas son alfa primario. ¿Sí? ¿Se ve o no, más o menos? Y acá Sí, lo sí, tienen un se ve. poquito más ampliado, ¿no? Para que ustedes vean, ahí, por ejemplo, pueden ver eso. A ver si tenemos alguna fotito más. Quizás acá, miren que bien, ahí se ve bien el alfa bien finito, ¿ven? La estructura. Y luego, bueno, en algún lado se engrosa porque, como dijimos, los enfriamientos que nosotros estudiamos son infinitamente lentos y acá son un poquito más. Bien. Bien, ahí estamos. Ahora denme un segundito que les muestro otra figurita.
Un segundo, ¿eh? A ver si puedo buscarlo. A ver, un segundo, a ver si puedo buscarle algunas fotos con metalografías como para que ustedes vean. O alguna metalografía, pero no sé. Bien, tengo alguna metalografía para mostrar. A ver si es esto. ¿Ser esto? No, esto. Como se hace una metalografía. No, a ver, voy a ver si lo puedo ver en... Un segundo, chicos. Quería mostrarle algunas metalografías como para que vean. A ver si consigo acá. Materiales de ingeniería 2. Puede ser que esté ahí. No. Oh, bueno, no las tengo acá las fotos. Porque cada vez que quiero buscar algo... Ahí en la presentación, Marce, ahí intento mostrarte algo. En la misma presentación de la clase hay dos muy chiquitas, pero bueno, son reales. No, pero quiero mostrarle una que estén todas como para que la vean los chicos, porque si no, porque la quiero usar todo el coso y no las voy a ver, ¿no? No, tengo que ir a la materia. Esto de dar, hace 30 años que doy clase, tengo 20.000 cosas que no sé de dónde están. ¿Dónde está cada cosa? A ver, facultad. Facultad. No, las tengo ahí, las veo acá. Segundito, chicos, me fijo. Ahí está. Solo hay que buscar. ¿Vieron que les dije? Solo para que vean anteriormente que son cada fase. ¿Ahí lo ven, chicos? Sí, profe. Bueno, miren, ahí tienen, por ejemplo, foto de la austenita. ¿Lo ven? Para que ustedes se den cuenta. Ahí van a ver cómo es el tamaño de grano de una 0.1008. Fíjense, si ustedes ven, los bordes, la cementita son esos puntitos negros que ustedes ven ahí. Muy parecida o se vería la que ustedes resolvieron el otro día, ¿cierto? Esa con 0,6% de silicio. Acá nosotros sabemos que es una 0,1008, tiene muy poquito carbono. Las partes blancas para una acero hipoctetoide son la ferrita y los otros son la cementita. Ahí tienen una 0.1010, fíjense que ya aparecen más puntitos negros, ¿sí? Sí que tiene más cementita porque tiene más carbono. Todo el carbono, dijimos, está en forma de cementita. Y ahí tienen un 1020, fíjense cómo va creciendo el porcentaje, la estructura final del coso. Esto es alfa primario, y lo que ustedes ven acá en esto son alfa más cementita. Este compuesto negro, en un acero hipoctetoide, como es el 1020, es la perlita, que es alfa más cementita en forma laminar, que la vamos a ver acá, hace su presentación acá, si la pueden ver. Esto es la ferrita primaria, todo lo que ven acá, y lo que ven acá oscuro es la perlita. Si yo lo agrandara esto, verían láminas de ferrita y láminas de cementita. Acá no se alcanza a ver bien, pero bueno, es una 0.1045. Y acá de vuelta, fíjense que ahí pueden ver las islas de perlita, ¿no es cierto? Entre digamos, una cantidad de canales de alfa primario. El alfa primario es el blanco, y eso que ven ahí como láminas, una lámina de alfa más una lámina de cementita, es lo que nosotros vemos, ¿sí? En la metalografía de un acero 1045, ¿sí? Bien. Vamos a ver acá. Bueno, acá ven una estructura en matriz ferrítica fina, después el normalizado, pero ahí pueden ver la perlita. ¿Alcanzan a ver la perlita acá? Las láminas, chicos. Estoy de lámina, profe. ¿está bien?
Sí, Sí, lo sí. único que acá, sí, fíjense que esta red blanca, como es un acero hipereutectoide, es de cementita. ¿Está bien? Después yo voy a explicar todo esto, pero para que ustedes vayan registrando, después los vamos mirando. Y acá tenemos un acero hipereutectoide, entonces decimos que estas estructuras blancas al borde de grano no van a ser perlitas, van a ser cementita, digamos, intergranular. Y pueden ver la perlita que bien que se ve, que linda que queda, que es una lámina de alfa más una lámina de cementita. Y es el producto eutectoide. Bueno, a ver. Y acá lo pueden ver también muy bien la perlita. Fíjense que bien se ven las láminas, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Y creo que hay una foto, bueno, esto ya para los tratamientos térmicos lo vamos a ver. Acá no me interesa esto. Bueno, la estructura de Wehrmacht la vamos a ver la clase que viene. Martensita no me interesa. Me interesa mostrarle... Vainita tampoco. Bueno, no. Pero bueno, ahí pudieron ver. ¿Les quedó más o menos claro cómo son las estructuras? Profe, yo tengo una consulta, por ahí Sí, es sí. un poco fuera de contexto. No hay ningún problema. La austenita, ¿cómo se logra la metalografía teniendo en cuenta que por ahí la austenita no la podemos tener a temperatura ambiente? Bueno, hay una estrategia muy buena. Es agregarle mucho cromo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y tenerlo, y lo logró retener la austenita a temperatura ambiente. Esa es la manera. ¿Sí? Cuando tenés mucho níquel, se forma un acero inoxidable austenítico, le agregás mucho cromo y mucho níquel, y podés, si tenés muy bajo porcentaje de carbono, retener la austenita como fase a temperatura ambiente. Aceros inoxidables austeníticos, que seguramente hablaremos después con el amigo Jonathan este tema. Genial, muchas gracias. Bien, buenísimo. Bien, bueno, dejo de presentar. Si querés presentar de vuelta, Dante, perdón, que te interrumpo. ¿Les quedó más o menos claro, chicos, o solo hice un montón de pérdida de tiempo? Sí, se hizo un poco más visual. Bien, perfecto. Sí, quedó claro, profe. Bien. Perfecto. Bien, vamos, Dante, que ahí vamos. Bueno, entonces acá tenemos, fíjense que tenemos un peritéctico acá, un eutéctico acá y un eutectoide. Entonces, si alguien les preguntara cuáles son los 3 puntos característicos de este diagrama, peritéctico, eutéctico y eutectoide. ¿Sí? Y sus productos, gamma del peritéctico, alfa, gamma más cementita, que se llama ledeburita, que está acá, y este que se va a llamar perlita, alfa más cementita. Sigamos, estimadísimo Dani. Bueno. Disculpe, profesor. Sí. ¿Cómo los 3 puntos era peritéctico? Peritéctico, eutéctico y eutectoide. El producto del peritéctico va a ser gamma, que está ahí abajo. El producto del eutéctico va a ser la ledeburita, que es gamma más cementita. Y el producto del eutectoide va a ser alfa más cementita. ¿Sí? La que va a convivir a temperatura ambiente va a ser la ácida. Bueno, fíjense que ahí está bien. De acuerdo al porcentaje de carbono, decimos que los aceros son aquellos que tienen valores menores al 2,11% de carbono. Y atraviesan la isoterma eutectoide. Subí arriba un poco. La isoterma eutectoide, que es esta que está acá, ¿no es cierto? Está ahí marcándola Dante, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos que eso, hasta el 2,1%, ¿no es cierto? Fíjense que coincide con la máxima solubilidad de la austenita, nosotros tenemos el acero. Y a partir de 2,11 decimos que son fundiciones, como está indicado ahí. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver a eso? Sí, profe, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Todas las que quieras. En el caso de lo que sería la ledeburita, ¿puede ser? Sí. Habías dicho que era un acero eutéctico, pero en ese caso, ¿sería acero si es que solo va a atravesar lo que sería el punto eutectoide? ¿Cómo me perdí? Disculpame. Claro, no sé si yo entendí mal, o al menos eso es lo que anoté. Cuando estábamos hablando de lo que sería la ledeburita, habías dicho que era el acero eutéctico.
Sí, era eutéctico la ledeburita, pero la ledeburita está en el campo de las fundiciones, no en el campo de los aceros. Mirá. Claro, por eso te preguntaba. No, es fundición. A partir de 2,1 de esta zona, de acá, donde te va a marcar Dante ahí, de ahí para adelante hasta el 6,67 es fundición, de golpes. Eso va a ser toda la zona de fundición. Y para abajo va a ser acero. Listo. La Sí, más que nada ledeburita, porque... Sí, después acá vamos a aclarar, cuando los chicos den, porque después esta materia van a ir dándola a los chicos también, nosotros vamos a ir llegando al final, van a ver que cuando veamos fundiciones, nosotros acá hablamos de fundiciones blancas, porque toda la escritura es cementita. Después vamos a ver que la fundición gris tiene ferrita, tiene grafito. ¿Sí? Sí, Milagros, decime, ¿qué cosa? No, era eso. Gracias. Profe, le puedo hacer Sí. una pregunta porque no entendí muy bien. Dale. Ahí en la línea del eutéctico, Sí. ¿qué representaría? ¿Cuál, el eutéctico acá arriba? ¿La del eutéctico o la del eutectoide? No, la del eutéctico. La del eutectoide creo que La es del eutéctico sería que vos tenés líquido, ¿sí? Sí. De un lado tenés líquido más gamma y del otro lado tenés líquido más cementita. Y eso se transforma en gamma más cementita. Y finalmente esa cementita que queda como primaria, proviene de la de leburita, se va a transformar en alfa más cementita en forma de perlita. En definitiva vas a tener dos cementitas primarias, ¿no? Entiendo. Gracias, profe. Sí, nada. Entonces, bueno, fíjense, los aceros son dúctiles, maleables, muy elásticos, tenaces. El acero, básicamente, lo más importante es que con un porcentaje muy pequeño de carbono ustedes logran propiedades muy. ¿Sí? Van a ver que además podemos hacerles tratamientos térmicos para que queden muy bien, ¿está bien? Y después fíjense que las fundiciones están entre 2,11 y 6,67% de carbono. Atraviesa las isotermas eutectoide y eutéctica y digamos que las que tienen más de 4,5% de carbono no tienen valor utilizable. Digamos que todas las fundiciones que nosotros usamos son hipoeutécticas. ¿Sí? Bien. Vamos, sigamos un poquito. Bueno, ahí les presentamos el diagrama. Vamos a hacer una breve descripción del diagrama. A ver, va a subir un poquito porque un poco. Fíjense que ustedes tienen líquido más delta, fíjense arriba, líquido más delta, que a partir del punto eutectoide se va a transformar en gamma más delta. ¿Qué es delta? ¿Qué es delta? Delta es hierro alfa, una solución sólida intersticial de hierro alfa. Que aparece por encima de los 1400 grados. Entonces no tiene ningún valor utilizable, porque nosotros generalmente no los usamos mucho más allá de los 2000, 1200 grados la acero. Siempre lo usamos en estado sólido, ¿no? Y ahí en ese punto peritéctico, donde el líquido más delta se transforma en gamma, ¿sí? En austenita, ¿no es cierto? El líquido más delta pasa a austenita. Sí, nosotros tenemos el punto peritéctico. Estos puntos peritécticos después tienen un problema de procesamiento. No lo vamos a recordar porque se hace un lío bárbaro. Pero ahí es un acero difícil de colar. Sería el acero 1020, con 0,17% de carbono. Después tenemos el líquido. El líquido... Después tenemos la zona de gamma más líquido y una línea eutéctica, una isoterma eutéctica de 1148 grados, donde se encuentra el punto eutéctico a 1148 grados y 4,3% de carbono, ¿sí? Y vamos a tener, por un lado, gamma más líquido y líquido más cementita. Eso se va a transformar automáticamente en gamma más cementita, ¿está bien? Ese gamma más cementita, que se llama, es un eutéctico, el punto eutéctico se llama ledeburita, cuando pase la isoterma del eutectoide, que está a 723 grados, después tenemos más o menos esa temperatura, se transforma en alfa más cementita, ¿sí? Y básicamente va a aparecer una fase que se llama la perlita, que es el eutectoide. Fase eutectoide de esta aleación que se llama perlita, que está puesta ahí. Después tenemos un campo de austenita muy grande, que es en una sola frase, que tiene su solubilidad máxima en el 2% de carbono. Fíjense, ¿la ven? ¿La identifican al punto donde está? Ahí lo marca Dante,
2% de carbono es solubilidad máxima. El punto eutectoide está en 0,8% de carbono y la máxima solubilidad de carbono en la ferrita es de 0,023 a 723 grados y de 0,008% a temperatura ambiente. Es decir, que podemos decir que si bien la ferrita es una solución sólida intersticial de hierro-carbono, podemos decir que es casi hierro solo. ¿Sí? Y decimos que por debajo del 2%, 2,12% tenemos acero y por encima tenemos fundición. ¿Alguna duda con respecto a esta filmina? Me pregunto. Dijo que a temperatura ambiente era 0,0008, algo así. Sí, 0,008% de carbono. Entiendo, gracias, profe. Bien, sigamos, chicos. Bueno, evidentemente acá nosotros tenemos la transformación eutectoide, ¿no es cierto? Podemos ver la transformación eutectoide que se da a 0,8% del carbono. Acá podemos usar el criterio, como sería el eutéctico, del silicio, pero fíjense que si algo pasa a 0,8%, fíjense que en la temperatura P1 pasa un tiempo y cuando bajo a P2 se produjo totalmente la transformación. La transformación de gamma en alfa más cementita, es decir, en la perlita laminar, escrita ahí, y que es debido a un proceso de difusión, ocurre de la siguiente manera. Ustedes tienen la fase gamma y desde esa fase gamma, que es de una sola fase, van a terminar en alfa más cementita, que está ahí abajo, que es el eutectóide. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta acá? Profe, ¿podría repetir de nuevo? Dante, ¿puedes agrandar más ¿cómo se llama la filmina? Gracias. Bien, fíjense, 0,8%, si yo hago un enfriamiento y arranco en gamma, imaginemos en el punto P1, que está marcado ahí, ¿sí? Tengo todo gamma, es decir, gamma es una solución sólida intersticial de hierro gamma con carbono. Va a llegar a la llegada, llega a 723, se mantiene en el tiempo, durante un tiempo largo, porque es como si fuera la solidificación de un metal puro, se va a mantener durante un rato a esa temperatura, se va a mantener, hasta que termina la transformación. Y la transformación, cuando termina, empieza a descender nuevamente la temperatura. Y llegó al punto 2. En el punto 1, ¿qué tenía? Tenía gamma, solución sólida intersticial de hierro gamma. ¿Y qué voy a tener? Dos fases, un compuesto intermetálico, un compuesto intermetálico, que va a tener, en realidad, una conjunción de dos fases, ¿no? Básicamente. Que va a ser alfa más cementita, que es la perlita laminar, ¿no es cierto? Y es debido a un proceso de difusión, por eso necesitaron todo eso. Si ustedes ven que de P1 a P2, cuando gamma se transforma en el eutectoide, en la perlita, que es alfa más cementita, están, por un lado, en una sola fase, que es gamma, y abajo van a tener la perlita en forma laminar, como la vimos en la micrografía, fíjense que es muy parecido. Perdón, Bien. profe, perlita entonces alfa más cementita. Perfecto, pregunta de todos los parciales, pregunta del final. Como dice Sí. ferrita más cementita, me mario. Sí, ferrita más cementita, ¿y yo qué dije? Alfa más cementita. Es lo mismo, alfa y la ferrita es lo mismo, ¿no? Ah, ok, perfecto. Alfa Excelente. es ferrita, me puede decir alfa más cementita o ferrita más cementita. Ah, bien, no sabía que era lo mismo. Sí, Perfecto. sí, pero estas son todas preguntas que hacemos en el final, ¿no? Si el señor no quiera, seguramente no les va a tocar, les toque el final, bueno, pueden ver eso. Bueno, Profe, acá consulta. tenemos, sí. Disculpe, ¿qué significa el S.S.alfa? O es gamma, no veo bien por eso. SS significa solución sólida gamma. Ah, perfecto, gracias. Sí, es una notación que a mí no me gusta, pero la van a encontrar en muchos diagramas de fase. ¿Sí? No sé si se sigue utilizando, estoy pensando ahora, no sé, Johnny, ¿vos lo has visto escrito de vuelta así en los diagramas de fase con SS? No me acuerdo yo. Yo creo que ya es una cosa antiquísima. Me parece en libros viejos. Sí, tiene que ser algo muy antiguo. Seguramente el problema de la edad. Bueno,
Ahí tenemos un acero hipoutectoide, fíjense. ¿Qué va a pasar con el acero hipoutectoide? Bueno, arrancan en el punto 1 que tienen austenita, luego se empieza a aparecer alfa, ¿no es cierto? La austenita va liberando, digamos, se va cargando de carbono, la austenita va aumentando su porcentaje de carbono, como ustedes lo pueden ver. Imaginemos que este sea un acero, no sé si dice ahí, pero sea 1030, pongámosle, un acero 0,3% de carbono. Fíjense que si ustedes ven el punto 2 y el punto 3, va a haber más carbono, porque si tiran la línea de coexistencia, va a haber cada vez más carbono. Entonces, gamma se va cargando de carbono, alfa va sacándose el carbono de encima, hasta que llegan al punto eutectoide. En el punto eutectoide, el gamma que tienen ahí tiene la composición química del eutectoide y por lo tanto va a precipitar como alfa más cementita eutectoide. Y finalmente, una vez que tienen ahí, van a ver que van a tener la estructura final que les va a quedar ahí, va a ser alfa primario, ¿sí? Alfa primario más perlita, ¿está bien? Es alfa más cementita. Si quieren ver de vuelta la foto, vemos de vuelta la foto, para que a ustedes les quede claro. Sí, Mili, decime. Sí, profe, hay algo que no entiendo. Vamos. No entiendo cómo es que se va cargando de carbono si no es que estamos sobre una misma línea de porcentaje de carbono. No, estás en ese punto, pero a medida que vos vayas bajando, en cada movimiento de la temperatura hacia abajo, lo que va a suceder es alfa empieza a sacarse, para transformarse en alfa, se saca el carbono de encima y lo va dejando en la austenita y aparece la fase alfa que no tiene carbono. Baja un grado más y el proceso se vuelve a repetir. Siempre se va a repetir a medida que yo vaya bajando la temperatura. ¿A qué velocidad? Consulta. O sea que, profesor, mientras está bajando por la vertical esa, lo que hace es pasar de gamma a la, ferrita era. ¿Va pasando el carbono? No va pasando el carbono, pasa, excelente, Guillermo, infinitamente lento. Pasa lo siguiente, Héctor, mirá, para explicártelo bien, lo que pasa es, la estructura ya de gamma no es estable, todo el porcentaje no resiste toda la estructura, está en forma de gamma, entonces la estructura pasa a alfa. Como alfa tiene menos solubilidad de carbono, lo que hace es expulsar ese carbono. Eso es lo que pasa, el mecanismo es ese. Vos bajás un grado y hay un montón de estructura que se transforma, pasa de la estructura gamma, que es la FCC, a la BCC alfa. Ahora, la estructura FCC tiene más solubilidad que la BCC. Entonces, lo que hace la BCC es sacarse el carbono de encima. ¿Y a dónde se lo da? Se lo da a la FCC, que todavía lo puede absorber. Porque ¿hasta cuánto podría absorber la estructura gamma de carbono? Hasta que tenga espacio en la estructura. No, ¿hasta qué porcentaje de carbono puede absorber la estructura FCC? 2 y 2,11. Excelente, brillante, perfecto. 2%. Entonces tiene mucho para absorber, ¿está? Lo que pasa es que se va a ir cargando. Cuando llega al punto eutectoide, la cantidad máxima que tiene ese gamma es 0,8. Entonces tiene la composición del eutectoide. Si tengo la composición del eutectoide, ¿cómo me voy a transformar como eutectoide? ¿En qué? En alfa más cementita. ¿De qué forma? Laminar, perlita, que es el compuesto eutectoide. Perfecto. Y voy a tener un alfa primario. ¿Se acuerdan que había un alfa primario en el costado de la red? Y en los centros había alfa más cementita en forma laminar. Acero hipoutectoide. Profe, como dijo que se precipitaba. Se precipitaba. Esto tomen nota para verlo bien claramente. Ahí lo va a mostrar delante ahí. Va a precipitar en forma de alfa primario, ¿está bien? Alfa primario, el que viene el alfa que se formó en la zona de alfa más austenita, o alfa más gamma, ese se va a transformar, va a seguir como alfa primario. Y gamma se va a transformar, como tiene la composición del eutectoide, como un producto eutectoide, que es una estructura laminar de alfa más cementita. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, a ver la pregunta ahí, el comentario. ¿De alfa más cementita dijo? Alfa más cementita, que nosotros la llamamos como. Si es alfa más cementita eutectoide, ¿cómo la llamamos? Perlita. Perlita, excelente, muy bien, muy bien. A ver, Claribel, a ver qué me dice.
Entonces, lo que antes era una matriz de austenita, ahora es una matriz de ferrita. Excelente conclusión, Clariel. Bien, perfecto, brillante. Está muy bien lo que dije. ¿Sí? La matriz ahora va a ser de ferrita, la matriz ferrítica. Entonces, ustedes tienen que entender que cuando tiene una serie hipontectoide, tiene una matriz ferrítica con algo de perlita. Entonces, si yo le preguntara cómo es la matriz, cómo es la estructura de una serie hipontectoide, y alfa primario más, o matriz ferrítica con un poco de perlita. Ahí lo que se dice es que estaría en lámina en la ferrita, ¿no? La cementita y la ferrita estarían en lámina. La que previno de la austenita que tenía 0,8% de carbono. Muy bien. Bien, seguimos. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Si no me dicen, ¿eh? A las 11:15 tenemos tiempo. La perlita era alfa más cementita eutectoide, dijo, o eutecto? Alfa más cementita. Alfa más cementita. Sí, la perlita es alfa más cementita. Que proviene de una composición eutectoide, ¿no? Ah, eso. Gracias, profe. El gamma que la generó tenía 0,8% de carbono. Bueno, y acá tenemos el acero menos sílvano, un acero hipereutectoide, fíjense. Nosotros estamos del otro lado, y obviamente lo que primero va a precipitar, yo tengo gamma, de gamma empieza a precipitar ahora al revés, empieza a precipitar cementita, es decir, la austenita se va sacando porcentaje de carbono, ¿sí? Y se la va dando, va creando cementita, digamos, en la red, ¿sí? Como cementita primaria, y cuando llego al punto P3, me doy cuenta que ahí la composición de gamma es 0,8% de carbono, y por lo tanto va a precipitar como un precipitado eutectoide, ¿sí? Que es la perlita. Entonces, la estructura final de un acero hipereutectoide va a ser cementita primaria más alfa más cementita eutectoide, ¿sí? O la perlita. Perlita más cementita primaria. ¿Sí? Durísima la cementita. Durísima la cementita. No tan así la perlita. La perlita es algo más blanda, la ferrita es algo más blanda. Entonces, si yo, ahí repito, si yo mezclo algo muy duro con algo con una matriz muy blanda, me da propiedades muy buenas. Evidentemente, la dureza de un acero está asociada al porcentaje de carbono. Cuanto más cementita tengo, mejores propiedades mecánicas, resistencia mecánica y dureza voy a tener. Vuelvo de vuelta. Tengo gamma, es un acero hipereutectoide, estoy por encima del 0,8% de carbono, pero por debajo del 2,11. Comienzo a bajar, tengo una estructura gamma, que es hierro, gamma con una solución sólida intersticial de hierro gamma, eso es la gamma, la fase austenita. La austenita baja cuando pasa el P2, punto P2, lo que va a pasar es que la austenita se empieza a sacar carbono de encima, por decirlo de alguna manera, y se comienza a precipitar cementita. Porque el grafito no existe en este diagrama. Entonces aparece una red de cementita primaria. Esa red cementita primaria va a acompañar la transformación hasta la temperatura. Mientras tanto, cuando llegamos a P3, vemos que la austenita ha ido reduciendo su contenido de carbono y va a terminar teniendo el porcentaje de carbono del eutectoide, 0,8. Y ahí se va a producir la transformación en alfa más cementita. ¿Se entiende? ¿Sí? Eutectoide. Entonces vamos a tener alfa. ¿Cuál va a ser la estructura final? Cementita primaria con alfa más cementita eutectoide. O dicho de otra manera, perlita. Si yo quisiera simplificar todo, les diría, un acero hipoeutectoide tiene alfa primario más perlita, y un acero hipereutectoide tiene cementita primaria más perlita. Y ahí yo les puedo decir, ¿y qué es la perlita? Es alfa más cementita eutectoide, proveniendo de un gamma eutectoide. Disculpe, no entendí. ¿Cambia la matriz? Cambia la matriz, tal cual, Héctor. Por debajo de 0,8, matriz sobre la que está todo es la ferrita. Y cuando te vas por encima de 0,8, la matriz sobre la que vas a estar es la cementita. Perfecto, gracias. Muy bien. Sigamos. Bueno, y ahí tenemos un poquito los 3 ejemplos de cómo se van produciendo los enfriamientos, ¿no es cierto? Que ahí no sé si tenemos que poner demasiado.
Hacemos un poquito más. A ver qué más tenemos ahí. Bueno, ahí tenemos un poquitito el enfriamiento de una fundición, ¿no es cierto? Fíjense que tienen primero líquido, después van a tener cementita y austenita, ¿no es cierto? Después van a tener de la matriz austenítica, va a precipitar austenita primaria, cementita primaria más austenita, que es de burita, ¿no es cierto? Así que acá van a tener ustedes, en esta de acá abajo, van a tener austenita primaria, en el punto, digamos, que sería punto 4, pongámosle, van a tener austenita primaria, ¿no es cierto? Que se va generando ahí con dispersión de ledeburita, que es alfa más. Cuando digo primaria es que se formó en un estado superior, ¿no es cierto? Entonces vos fíjate que vos tenés dos alfas, que no las diferenciás, en definitiva no se diferencian en la realidad. Pero suponete, te lo muestro en el campo de coso. ¿Ves que hay una austenita que se formó en el campo? A ver, anda un poquito para arriba, Dante, a ver si puedo buscar ahí, lugar donde se vea bien el diagrama. Por ejemplo ahí, mira, fíjate. ¿Sí? Agrandar un poquito, ¿podés, Dante, un poquito? Así el chico. Mira, vos fíjate, si yo me fijo en esta zona, digamos, en la zona menor a 0,8% de carbono, y por debajo de 907 grados, ahí vos tendrías conviviendo solución sólida de alfa más solución sólida de gamma. Ese alfa que se forma ahí ya no se vuelve a transformar y persiste hasta la temperatura ambiente. Ese alfa que se forma ahí lo denominamos alfa primario, porque se formó primeramente, ¿sí?, una forma primaria a la transformación. Y va a acompañar la transformación, no sufre nada, sigue estando. Ya se forma acá y permanece hasta acá abajo. Y lo mismo pasa con la cementita acá. Fíjate que vos tenés líquido más gamma. Acá se va a quedar un gamma primario más gamma más ferrita. El que se va a seguir transformando es gamma. Esta cementita que se formó ahí en el campo de 4,3, no sé, donde está solución sólida de gamma más cementita, es la cementita primaria. Cuando yo paso la temperatura eutectoide, ¿sí?, esa sigue conservándose porque es la estructura primaria, o sea, sigue estando acá abajo, ¿no es cierto? No sufre ninguna transformación, por eso la llamamos primaria. ¿Te quedó claro, Juan? Sí, Juan. Por ejemplo, cuando gamma cede carbono, Sí. al inicio, a lo último gamma sigue siendo primaria, aunque sea el carbono. ¿A dónde me decís? Por ejemplo, en la línea de discontinua que hay ahí, cuando empieza gamma solo y llega al punto 4, ¿no sería gamma primaria? ¿A dónde me estás diciendo? ¿Acá en este punto? ¿En esta filmina que estamos viendo? Entre el punto 1 y el punto 4 sobre la línea discontinua. Si no, No, porque gamma gamma no va a ser primaria porque no va a permanecer a temperatura ambiente. Vos vas a decir primaria, que significa que se formó en un estadio anterior. ¿Sí? Ah, está bien. Ok, gracias. También la podés llamar proutectica o proutectoide. También podés decir proutectoide. Alfa proutectoide o cementita proutectoide. También es otra nomenclatura que puedes utilizar. ¿Sí? ¿Está, Juan? Sí, profe, gracias. Bueno, sigamos entonces. Bueno, bien. Bueno, hasta acá tenemos el diagrama más o menos presentado. El acero, básicamente, ustedes tienen que entender que en la dirección del aumento del porcentaje de carbono van a ir mejorando las propiedades mecánicas. Eso es interesante mostrarlo también, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va pasando? Entonces, nosotros básicamente lo que tenemos que entender en el acero es que tenemos lo que pasa a temperatura ambiente. Básicamente, ¿de qué va a depender el acero? Bueno, va a depender de la cantidad de carbono que tengamos y de la matriz que tenemos. Entonces, los aceros hipoeutectoides, la matriz va a ser ferrítica y el acero hipereutectoide va a ser martensita. La martensita es muy dura y la cementita, a ver, creo que había
un poquito, hay otro videíto, no bajes de todo esto, pero hay uno que es distinto, que era otro que tenía, porque quiero mostrar los contenidos. Si no lo tenés a mano ahí, lo abro yo, ¿eh? Lo busqué. Lo tenés a mano ahí, el otro que estaba ahí subido en la página, en el aula, Dante. No, otro coso. Eso déjalo porque lo vamos a usar ahora. Pero es otro. No, Marce, no lo tengo. Si lo tenés a mano, mejor. Después sigo. Si no lo busco en el... Ahí lo agarro. Profe, una Sí, consulta. ¿La martensita sí. no se formaba cuando el enfriamiento es bastante rápido? La martensita. A comparación del que venimos viendo, que es bastante lento. Sí. La martensita ya Por eso, está fuera del estado de equilibrio. por eso, en vez de formarse perlita, se forma martensita. Tal cual, eso sí, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Con la transformación, digamos. Vamos a ver qué es. Una transformación, digamos, violenta, ¿no es cierto? Tiene esa característica. Proceso adifusional, vamos a aplicarlo después bien. A ver, lo que tengo acá. Debo tener una materia que se llama ciencia de los materiales. Espera. Ahí no estoy proyectando yo, ¿no? Profesor, el uso de la martensita más bien para aceros, para mecanizado o para aceros, por ejemplo, para estampados. Se usa, claro, tiene muchos usos la martensita. La martensita lo que te asegura, a diferencia de que todo el mundo cree que es porque te da muchísima dureza, lo que tiene es una gran estabilidad. Vos podés definir muy bien las propiedades de la martensita a través del proceso de revenido. Porque vos lo enfrías, obtenés martensita. Lo que usas es martensita revenida. Le haces el revenido, con eso recupera la tenacidad y podés definir bastante exacto los valores de dureza y los valores de capacidad de formación plástica. Las propiedades finales las podés definir muy bien. Eso va a ser el tratamiento de no equilibrio. La clase que viene nos toca no equilibrio, chicos, ¿no? No me acuerdo. Sí, Marcelo. ¿Nos toca no equilibrio? Sí. Bueno, durísimo, chicos, no equilibrio. Durísimo. Muy difícil. No es muy difícil, pero es reembolante. Pero bueno, hay que ver. No tiene ninguna emoción. Bueno, acá pueden haber otra forma de ver el diagrama, donde están las fases bien identificadas. ¿Sí? Fíjense. Una pregunta que nosotros le diríamos, si yo le digo, ¿qué es gamma, por ejemplo? ¿Qué me dirían ustedes? Gamma austenita, ¿qué es? ¿Qué es gamma? Sí, la pregunta. Yo digo, ¿qué es gamma? Definir. ¿Austenita? Austenita. Sí, ¿qué es la austenita? Una fase. Solución sólida intersticial. Hierro más carbono. Bien. Solución sólida intersticial de hierro. De hierro y carbono. Más carbono. Excelente. Muy bien, eso es. La definición correcta sería solución sólida intersticial de hierro gamma, ¿no es cierto? De hierro gamma, que es el hierro FCC, ¿sí? Y carbono. ¿Sí? Fíjense que acá las tenemos un poquito. Acá está la fase aumentada. Fíjense, la fase delta está aumentada para que ustedes la vean. ¿Sí? El punto peritéctico. ¿Qué otra cosa les quería mostrar? Bueno, acá tienen a gamma, ¿ven? Y fíjense en qué lugar se aloja el átomo de carbono, ¿no? Porque en realidad, algo que pasa acá, que es interesante verlo, esta estructura es FCC. ¿Qué estructura tiene mayor factor de empaquetamiento atómico? ¿La FCC o la BCC? La FCC. La FCC. Por lo tanto, tiene menos espacio. Pero fíjense que acá se da un caso muy característico. El hueco acá al costadito, en esta zona, ¿sí? Fíjense que tiene casi el mismo tamaño, ¿sí? Casi el mismo tamaño de el átomo de carbono. Por eso, si bien la estructura BCC tiene menor factor de empaquetamiento atómico y tendría los lugares más libres, el poco lugar que tiene libre la FCC, que tiene mayor factor de empaquetamiento atómico, está todo junto y es casi del tamaño del átomo de carbono. Eso hace que la solubilidad
del carbono y la austenita pueda llegar hasta el 2%. Ahora fíjense acá las propiedades. La austenita, fíjense que tiene, podemos decir, entre 30 Rowell C, es una dureza mediana, ¿no es cierto? Mediana. Una buena resistencia mecánica, ¿no es cierto? Entre 900 y 1050 megapascales, que si lo divido por 10, más o menos, porque yo soy bruto, me daría unos 90, unos 105 kilos por milímetro cuadrado, que es un montón, ¿no es cierto? 90, ¿sí? ¿Está bien? De 90 a 100 kilos por milímetro cuadrado, ¿o no? ¿Qué opinas? ¿Sí? ¿Es mucho? Profe, ¿qué Bien. había dicho de la solubilidad que llegaba al 2%? ¿Por qué era? Porque el hueco que le queda acá en esta zona, donde ves ahí que está ubicado el átomo de carbono acá, es casi del tamaño del átomo de carbono. Entonces, como el hueco es casi del tamaño del átomo de carbono, hace que la solubilidad de gamma, digamos de carbono en gamma, sea hasta el 2%. Ah, ok, gracias. Y fíjense el porcentaje de alargamiento, que es de 30. Si vemos alfa acá, que acá la vemos en la parte, digamos, por debajo de los 900 y pico grados, ¿sí? También acá lo dice, ¿no es cierto? Es una solución sólida intersticial de baja solubilidad, de 0,023% máximo a los 723 grados. Deberíamos decir que es una solución sólida intersticial de hierro alfa con carbono, ¿sí? Fíjense dónde se ubica el átomo de carbono y, por lo tanto, la solubilidad es muy baja. Y si ustedes se fijan, la dureza es de 90 Brinell, bastante baja, y estamos hablando de unos 30 kilos por milímetro cuadrado. O sea que el acero más blando que ustedes tengan no va a bajar de los 30 kilos por milímetro cuadrado, con un porcentaje de alargamiento del 35%. Después hay 10.000 tipos de acero, ¿está bien? Pero vamos a verlos, muchos aceros muy especiales, ¿no? Cada vez son más especiales. Y acá tienen un poco la estructura de la cementita. Fíjense que la cementita es durísima, durísima. Tiene 68 Rowell C, es la estructura más dura de los materiales metálicos. Y una cantidad de resistencia mecánica de 228 kilos por milímetro cuadrado. Y totalmente frágil, una estructura de cementita es muy frágil. Generalmente todo lo que tenga relacionado al corte, a la dureza, va a estar asociado a la cementita. Bueno, eso les quería mostrar. Y acá pueden ver, si quieren, cómo es la perlita. Nada más. Bien. Y acá ven, por ejemplo, en esta foto, lo que ven es, en este caso, como es un acero hipereutectoide, esta fase primaria, ¿no es cierto? Esta fase intergranular es cementita primaria. O proutectoide. Y esto que están acá tienen las láminas negras de cementita y blancas de ferrita. También, para que vean cómo quedó bien y no los molesto más. Bueno, ahí tienen algunas estructuras. Bien. Bueno, vamos a la otra presentación. Profe, ese Power no está Dante. subido, ¿no? Está muy bueno para estudiar. Ese Power está subido, sí, está puesto en el aula. Me parece que ok, sí, buenísimo, se llama buenísimo. hierro carbono F4 o algo así, fíjate. Ah, genial, ¿no genial. está? Lo voy a buscar. Gracias. Mira, creo que estaba ahí con los otros. Lo que pasa es que utilicé este porque nada, qué sé yo, me pareció más moderno. Sí, ¿Sí? pero si está el otro subido al aula, buenísimo, porque Sí, ahí está muy si no claro, está, está muy bueno. Si no está, me lo pedís. Dale, profe. Olvídate, Muchas no te gracias. hagas ningún problema. Bueno, vamos a la clasificación de los aceros. La clasificación de los aceros es un tema para resolver, ¿no? En realidad hay una clasificación SAE y AISI. SAE es una clasificación americana, AISI también, son los distintos institutos americanos, ¿no es cierto? Que como que han forjado un proceso de normalización, ¿no es cierto? Han normalizado toda esta parte de material. Está muy bien normalizado. Eso es una ventaja que tienen los americanos. Han logrado normalizar muy bien sus productos. Entonces acá tienen, nosotros vamos a ver esta clasificación que es el acero AISI. Fíjense que ahí podemos hablar de aceros al carbono y con contenidos de aleados, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos aceros con bajo porcentaje de carbono, con medio carbono de 0,25 a 0,55 y un acero de
alto carbono. Si yo les digo un acero para colchones, para los resortes de los colchones, que tiene que ser muy duro, hablamos de un acero de alto carbono 0,70. Un eje o un cigüeñal o alguna cosa que queremos hacer con medio carbono, 0,45% carbono. Y un acero, nada, para cementar o para una chapa de auto, hablamos de bajo carbono, 1008, 1004, 1006, 1010, ¿sí? Los aceros de bajo carbono hoy hablamos de 1004, 1006, son los aceros más utilizados, ¿no? Un alambre fardo, un 10, como mucho. Si más de 10 está muerto. Nicolás, querido, decime. Sí, Dante, ¿puedes hacerle más zoom a Filmina? Gracias. Y después tenemos los que tienen contenidos de aliante, ¿está bien? Acá hay algunas clasificaciones muy interesantes. Hay aceros de alta aleación, ¿no es cierto?, donde la sumatoria de los aliantes es más del 5% y los de carbono simple, ¿no es cierto?, que tienen mangaleso, ¿sí? Y los de baja aleación que, digamos, sumatoria de aliantes menor del 5%. Y los de carbono simple hablamos que tienen manganeso máximo 1,65, silicio máximo 0,60 y cobre 0,60. Son aceros un poquito armados. Acá, después vamos a ver una clase que es aceros especiales, nosotros, donde vamos a ver la gama de los aceros aliados, ¿no es cierto? Los altos aliados. Pero bajemos un poquito más. Bueno, ahí hay una codificación, ¿no es cierto?, de los aceros, por ejemplo. La aleación principal lo marca el primer número, la modificación del primero, ¿sí? Y la cantidad de carbono de la centésima. Entonces, fíjense, por ejemplo, dice que en ese 1030 el 1 es el acero ordinario del carbono, con 0,3% de carbono, que lo indican las dos partes finales, ¿sí? Fíjense que es un... Y después los modificadores están clasificados. Bien. Bueno, los efectos de los salientes. Bueno, generalmente los salientes tienen dos grandes efectos. Uno es el efecto que ejercen sobre la matriz ferrítica o austenítica. Si nosotros vamos, está bien, vamos a andar un poquito arriba, algunos de los diagramas ¿sí? Un poquito más. Ahí. Fíjense y agrandalo un poquito porque si no, no se va a ver, Dante. Ustedes van a ver que hay un campo que es el de la austenita, ¿sí? ¿Se ve? ¿Lo ven al campo de la austenita? Chicos, ¿dónde está austenita sola? ¿Ese campo de austenita lo ven? Sí, sí. Bueno, en ese profe, campo se de ve. la austenita, si ustedes agregan níquel, lo que hace ese campo de austenita es extenderse. ¿Sí? El níquel lo que hace es ampliar el campo de la austenita. Entonces va a ampliarse, se va a hacer más grande y va a ocupar más espacio en este diagrama. Mientras tanto, que si yo agrego cromo, lo que hago es expandir y estabilizar el campo de la ferrita. Entonces, fíjense que la ferrita que tiene hasta 0,008% de carbono, va a ampliarse ese campo de la ferrita que está ahí. Entonces, fíjense cómo de alguna manera yo agregando cromo o agregando níquel puedo modificar o ampliar las zonas de la ferrita y de las... ¿Sí? Perdón, de la ferrita y de la austenita. Entonces, el cromo, vamos a decir que es un elemento alfágeno, porque extiende el campo de la ferrita y lo estabiliza. Y vamos a decir que gamma es un elemento... ¿Un elemento qué dijo el cromo? Alfágeno. Okay. Alfágeno, que significa que amplía el campo de la fase alfa. Y el otro... Y el níquel es un elemento gamágeno, es decir, que amplía el área de la fase gamma. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, hasta acá? Sí, cómo no. Lo del níquel es un gamágeno, extiende la fase gamma, va a hacer crecer la fase gamma.
Después, cuando nosotros veamos aceros inoxidables, vamos a empezar a ver cómo ese campo se va agrandando. Consulta, entonces la solución sólida alfa con los alfágenos se agranda esa zona. Si no entendí mal. Sí, no te escuché, Héctor, perdóname. Que la solución sólida alfa con los alfágenos se agranda esa zona, se desplaza. Se agranda, exactamente. Sí, se va a venir para el costado, como para la derecha. Y la estabiliza también. Y con las otras lo que hace es achicarse más esa zona. Claro, las otras se van corriendo, ¿no? Se desplaza un campo, digamos, podemos decir, el campo de la zona gamma, por ahí la chica, y se expande el campo de alfa. Si vos agregás níquel, pasa al revés, se expande el campo de gamma y el campo de alfa se achica. Perfecto, gracias. Bien, sigamos. ¿El entonces. cromo lo Vamos abajo. estabilizaba? Pregunta Marcos. También la estabiliza, sí. Estabiliza la frase, ¿no? Bueno, fíjense que ahí nosotros decimos, entonces el ejemplo extiende el campo de los aceros con poco porcentaje de carbono a matriz austenítica, dice, la cual puede llegar a temperatura ambiente. Y en el caso del cromo extiende la fase a la temperatura ambiente y bueno, extiende un ambiente, o sea, intenta agrandarlo, ¿cierto? Y después hay otro fenómeno que pueden causar los aliantes, que es el fenómeno de grafitizantes o carburantes, o carburizantes, me gusta más, carburantes, no sé si carburantes. ¿Y qué son? Los carburantes son los que favorecen la aparición de carburos, además de la cementita. O sea, el carburo de hierro o otro tipo de carburo, que generan endurecimiento en la red de los carburantes. Y los grafitizantes lo que tienden es que la cementita, que es hierro más carbono, se descomponga en 3 hierro más carbono. ¿Sí? O sea, se va a descomponer en hierro más grafito. ¿Sí? La cementita. ¿Está bien? Una consulta. Los carburantes, cuando forman carburos, aún así serían frágiles. No perderían esa condición de fragilidad. Siguen siendo frágiles, pero le dan a la matriz mucha resistencia mecánica. ¿Sí? Ahí va a empezar a jugar un poco, ¿no? Va a empezar a jugar varias cosas. Va a empezar a jugar la estructura de la matriz y si la disuelve. Puede ser que el carburo esté disuelto en la matriz fábrica, pero podría ser que no esté disuelto. En este caso, igualmente, siempre el efecto, si está disuelto, va a endurecer por solución sólida. Y si no está disuelto, va a endurecer por segunda fase. Pero siempre el fenómeno va a ser endurecedor. Sí, es correcto lo que decís, Juan. Va a endurecer, va a producir un fenómeno. Y va a aumentar, por supuesto, va a disminuir la capacidad de deformación plástica. No digas tanto fragilidad, no es tanto como la cementita, sino lo que hace más que fragilizarlo, porque la fragilidad después vamos a ver cómo juega, lo que hablamos nosotros acá es de la disminución de la capacidad de formación plástica. Creo que hay otro trabajo, ahí, a ver si lo podemos presentar, Dante, que estaba ahí. Me gusta. ¿Era ese? ¿Mismo era? No. Bueno, a ver, baja un poquito. Ahí está. Bueno, ahí estaba agrandado un poquito más, creo que lo que vimos fue un resumen. Ahí está el tema de los campos de la solución sólida. Repasamos un poquito esto, a ver este PowerPoint, para que no nos hayamos quedado sin algo que no vimos. Bueno, ahí pueden ver el campo de la austenita, ¿no es cierto? Ahí ven, ahí está la definición de ferrita, fíjense. Entonces, si yo les preguntara qué es la ferrita, ¿qué me dirían ustedes? Solución sólida intersticial de hierro y carbono. De hierro alfa. Excelente, brillante, es eso, tal cual. Muy bien. ¿Sí? Fíjense que ahí están definidas las temperaturas. ¿Sí? ¿Por qué se le dice hierro alfa, profe? Porque es hierro BCC. Ah, entiendo. Y el hierro gamma es el FCC. Entiendo, gracias. ¿Sí? Si yo les digo hierro gamma, ¿ustedes qué me dicen? Es hierro FCC.
con todas las características que tiene la FCC. Si yo le preguntara, ¿qué característica tiene una estructura FCC? Que es la cúbica centrada en las caras. ¿Y qué característica me da? Mayor Tiene de mayor empaquetamiento. Eso, mayor empaquetamiento. ¿Y qué sirve que tenga mayor empaquetamiento? Para mejorar la solubilidad, ¿era? No, ¿qué mejora? La resistencia mecánica por cómo Las están. propiedades mecánica No, ¿qué mejora? La plasticidad. La deformación plástica de La la pieza. capacidad de formación plástica. Muy La bien. cantidad de planos que se generan. Entonces era la capacidad de formación plástica. Sí, sí, capacidad de Sí. formación plástica. A ver, Juan Manuel. Excelente, porque tengo muchos planos de máxima densidad lineal y máxima densidad. La maleabilidad y la plasticidad son lo mismo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la maleabilidad es a la compresión, ¿está bien? ¿Sí? Recuerden eso. ¿Está? La ductilidad es a la reacción. Bueno, ahí tienen los campos, ¿no es cierto?, de las distintas fases, ¿sí? Dicen el campo de la perlita, el campo de la ledurita, el campo de la cementita, el campo de la ferrita y el campo de la austenita, ¿no? Bien. Sigamos. Bueno, ahí tienen también las distintas transformaciones, el punto eutéctico, eutectoide y peritéctico, esto ya lo vimos. Sigamos, vamos repasando si tienen alguna duda me van diciendo, sigamos. Profe, Sí. a mí me surgió una duda. Dale, ¿cómo no? Estaba leyendo las consignas del trabajo práctico. Dale. Y me surgió una duda porque se me armó un quilombo en la cabeza con el tema de los puntos característicos del diagrama y las isotermas del diagrama. Bien, ¿cuáles son los puntos característicos del diagrama? Yo los nombré, ¿no? Dijimos eutéctica, eutectoide y peritéctico. ¿Correcto? Sí. Bien, sí. ¿Y las isotermas cuáles son? Y supongo que eutéctica y eutectoide. Bien, las de a esa temperatura, una creo que es a 1143 y la otra es a 723. Ah, ok. Entonces, claro, las tres serían los puntos característicos y la eutéctica y eutectoide serían las isotermas. Claro. Ah, está bien. Esa era mi duda. Muchas gracias, profe. Perfecto. Bien. Bueno, a ver, subí un poquito, a ver, Dante, vamos a ver ahí un poquito para que los chicos también vean un poquito más. Subí un poquito. Fíjense ahí, por ejemplo, el efecto de los elementos, para que los identifiquen. A ver. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver qué elementos son gamágenos, por ejemplo. Gamágenos, por ejemplo, el manganeso, el cobalto, el níquel, el cobre y el zinc. Y después van a ver los elementos alfágenos, que son generalmente los formadores de carburo también, que son el cromo, el silicio, el berilio, el aluminio, el molibdeno, el wolframio, el niobio, el vanadio, el fósforo, el titanio y el circonio. Y los elementos que no ejercen nada son el plomo, el magnesio y el calcio. Y los elementos formadores de carburo característicos, que después lo vamos a estudiar muy bien, son el titanio, el circonio, el vanadio, el niobio, el cromo, molibdeno, wolframio o tungsteno y manganeso. Y fíjense elementos que favorecen la descomposición de la cementita: el silicio, el cobalto, el aluminio y el níquel. Y fíjense cómo el carburo de hierro tiende a hierro más carbono grafito. Y esa que ven ahí, de la composición de la cementita, es, si va hacia el lado del carbono más hierro, entonces es un diagrama estable, y si va al revés, va hacia el hierro-carbono al carburo-hierro, es un diagrama metaestable, ¿no? Esa es la idea. Profe, los elementos formadores de carburo suelen ser las aleaciones principales de los aceros, ¿no? Y claro, sí, generalmente sí. Sí, excepto el manganeso, bueno, va a depender. Si querés tener un acero inoxidable austenítico, posiblemente le agregues níquel, pero si no, sí van a ser
cromo, molibdeno, wolframio, vanadio, titanio, sí, son los elementos más característicos. Bien, vamos, Dante Green, nada más. Bueno, y ahí tenían un poquito arriba, si ven, ven ahí un poquitito el efecto sobre la temperatura eutectoide, ¿sí? ¿Qué es lo que tienden a hacer, ¿no? El porcentaje de cada elemento tiende a bajar la temperatura eutectoide, ¿sí? Fíjense. Y también modifican la composición del eutectoide. Es decir, que el agregado de ciertos elementos, ¿sí?, aumentan o bajan la temperatura eutectoide y desplazan el punto eutectoide. Que si querés, vamos un poquito al diagrama, a ver, antes, cómo ve el diagrama. Ahí nosotros vemos que, por ejemplo, tanto el eutéctico como con el eutectoide se van a ver modificados por lo valiente. Algunos van a ser que la temperatura eutectoide suba, y la eutéctica también, o la temperatura eutéctica y eutectoide baja. Eso va a depender del material que agreguemos. Y por otro lado, algunos van a correr el punto eutectoide para la derecha o para la izquierda. Y lo mismo va a pasar con el eutéctico y el eutectoide. ¿Sí? Eso es lo que muestran esos gráficos, fíjense. Baja un poquito. Entonces, fíjense, por ejemplo, la temperatura eutectoide, ¿está bien? Fíjense que, por ejemplo, como el agregado de porcentaje de molibdeno hace que la temperatura vaya subiendo, ¿no es cierto? El eutectoide puede llegar hasta 1000 grados y le agregaron un 5% de molibdeno. Y lo mismo va a pasar con la composición, ¿no es cierto? Fíjense que está en 0,8, la mayoría tiende a bajar, a moverla hacia la izquierda, ¿no es cierto? Si yo le agrego cromo, un 5% de cromo, el eutectoide deja de estar en 0,8 y pasaría a estar en algo así como 0,6, 0,5, ¿no? Fíjense, son efectos, es decir, cada aliante que yo le agrego al diagrama le produce una modificación. Esa es la idea. Bien, sigamos un poquito más. Creo que hay algo más, no hay nada más ya. Listo. Bueno, ahí está todo más o menos. ¿Alguna duda, chicos, con todo esto? Algo que les haya quedado, que no nos deje dormir esta noche, alguna cosa así. ¿Todo claro? Estimadísimo Claudio, querido. Sí, por ahora sí. Vamos a ver cuando hagamos el trabajo práctico. Pero no, bueno, creo que está todo muy claro. Pues. Bien, el amigo Jano volvió a prender la cámara después de... ¿Volviste? No. Bueno, bien, chicos. Bueno, bien. ¿Alguna duda, chicos? Que no los deje dormir esta noche, no, todo bien, ¿no? Bueno. No sé. Bueno, Marce, yo quería comentar un poco por las situaciones particulares que me fueron preguntando y demás. Dale, yo me silencio. Dale. Y con esta definitiva, ya es la cuarta clase, está claro que tenemos que hacer el TP y que hay una actividad para finalizar la clase, que es la actividad número 4, por ejemplo, la de hoy. Hoy vamos a hacer la actividad número 3, lo que no pudieron entregar, después de la finalización de la actividad 4, y el que no la dio va a perder la condición de promoción, digamos. O sea, ya está. O sea, salvo que justifique con algún problema técnico, que no lo haya podido hacer, pero vamos a ver casos particulares. O sea, se entiende que a partir de ahora hay que hacer el TP, nosotros habilitamos los grupos para poder sacar dudas y nosotros cada uno de los tutores participar, y finalizado eso, o antes de finalizarlo, tienen tiempo hasta las 12 de la noche, pero la actividad siempre se abre -15, -20, o a partir de media. Hoy, por ejemplo, la puse en 9:40. Calculo que el TP es bastante simple para poder hacerlo, en base a lo que estuvo Marcelo explicando. Así que vamos a estar nosotros terminando con las consultas, trabajando con ustedes, y después se crea la actividad, se cierra la actividad, y, por ejemplo, la de hoy se autocorrige. O sea que el que no esté en ese horario, lo lamentamos, digamos. Ya bastante padecimos ciertas cosas, obviamente algunas cosas técnicas que hubo la clase pasada, pero bueno. O sea, como que entiendan
que tienen que hacer una actividad al finalizar la clase si quieren promocionar. Y si no, aprueban los parciales y listo. No sé si queda claro. No hay excusa ya. Claro. La actividad 3, a las 10 de la noche se va a hacer, Julián. Profe, yo quería preguntar algo. Sí. Yo sé que en la actividad 3 todos tuvimos que hacer el tema del diagrama y quería consultar si se puede habilitar para subir la imagen directamente en JPG y no tener que andar pasando a PDF o algo así, porque es como que se tarda bastante entre que tenés que buscar la imagen, ponerla en... Ahora habilité, en o sea, cualquier todo. condición no, ¿cómo es? No especifiqué ¿cómo es? La extensión. Pueden entregar en cualquier extensión, por lo que vi recién. Perfecto. Muchas gracias, profe. No, de nada. Así que bueno. Aclarado esto... Profe, una consulta. Sí. ¿El cuestionario de hoy va a ser algún gráfico o va a ser multiple choice? El de hoy es multiple choice. Ah, ok. No, porque vi que había 12 minutos y dije, si tenemos que hacer otro gráfico, con ese tiempo vamos a estar las corridas y vamos a estar como el otro día. Ya lo vamos a tener en cuenta, o sea, para el tema de eso, digamos, o sea, la clase pasada ya no aprendimos todos, así que bueno, en caso de que sea algo más complejo, se dará más tiempo, digamos, pero bueno, no por el tema de resolución, porque la resolución, como dijo Marcelo, era una filmina, pero sí en el caso de posibles problemas técnicos o que uno no esté preparado, y bueno, tiene que salir a buscar en esos 12 minutos la herramienta, pero bueno, eso lo vamos a contemplar, así que bueno, dejar más que claro esto y más que claro de que ustedes tienen que finalizar la clase con la actividad hecha. A ver, chicos, aclaro una cosa para que ahí la chica pregunta. La actividad tiene que estar aprobada. Tiene que estar aprobada. ¿Está claro? Aprobada. Este es el concepto. Condiciones para aprobar. Tienen que tener aprobadas todas las actividades. Tienen que tener entregado todos los trabajos prácticos y tienen que aprobar el primer parcial en la primera fecha con 7 o más. Y el segundo parcial en la primera fecha con 7 o más. Aprobado es lo que te pusieron aprobado. Si te pusieron 4, cuando te aprobaron con 4 los chicos, 4. No hay. ¿Están poniendo nota? No sé. ¿Están poniendo nota? Sí, las actividades tienen nota. Actividad 3. Tienen nota, listo. Si tenés un 4 y la aprobaste, bien. Ahora bien, Pero acá no viene la... nada, no están apareciendo las notas. ¿Cómo? Perdóname, Luis. No me aparece nada, ninguno de los tres trabajos no me apareció ninguna nota, ni aprobación, ni nada. Dice que se entregó y nada más. Estamos hablando de la... Ya aparece todo, profe. No los TP. En la actividad 3 tiene nota. Sí, a nos aparece ya nota y todo. Ya. Ahora abajo de ¿podrán todo evitar está la nota. revisión del cuestionario? Perdón, hablen de Bien. a uno. Sí, podrían evitar la revisión de los cuestionarios, por favor. Bueno, me fijo, pero hasta ahora, hasta yo sé, no me aparecía ninguna. El tema de los parcialitos de cada clase, no los TP. Los TP ya están corregidos, bueno, sí. Los resultados de las actividades 1 y 2, ayer lo puse para que lo vean, el puntaje final. Sí, se puede ver en calificaciones. Sí, pero no Sí, se sí, puede el ver la puntaje sí, revisión. pero revisar las preguntas para ver cuáles estaban mal y cuáles bien. Eso es lo que me Ok, refiero. bueno, habilitamos esa opción. Profesor, Y- una consulta. sí. ¿Ahora va a dividir en grupos Sí. de Zoom o ya nos podemos juntar No, nosotros? esperame No, un por acá, segundito, por acá. Claudio. Esperame un Yo no segundo que quiero aclarar el tema. Vamos de vuelta, Bien. chicos. Me cuesta entender este concepto. Ustedes tienen que rendir la actividad. La actividad la aprobaron, sacaron un 4, un 3, lo que sea, se sacaron la nota. Esa nota aprobaron el trabajo. Si aprobaron la actividad y aprobaron el trabajo práctico y aprobaron el primer parcial con más de 7 y el segundo parcial en la primera fecha con más de 7, están en condiciones de promoción. Bien. Segundo caso. Imaginemos que ustedes hicieron todos los trabajos prácticos y le pusieron onda y entregaron todo, pero no llegaron al 7 en la primera fecha o tuvieron un problema y en el primero sacaron un 8, en el primero sacaron un 7, luego sacaron un 8. Ahí lo vamos a considerar nosotros, ¿está claro? Las condiciones de aprobación son estas. Ahora, ¿qué va a pesar que si ustedes sacaron un 6 en el primer parcial en la primera fecha y un 6 en el segundo parcial en la primera fecha? Yo les diga que ustedes
van a aprobar la materia o no van a aprobar la materia. Bueno, va a depender del concepto de que si nosotros vimos que hicieron todas las actividades bien, si los trabajos están bien hechos, nosotros vamos a mirar otras cosas, ¿está claro? Si yo digo, qué sé yo, si ustedes me preguntan, Jano se sacó un 6, se sacó un 6 en el segundo parcial, no lo tomen a pecho, Jano, pero digo, se sacó un 6 en el primer parcial, o le fue mal en el primer parcial y el segundo parcial, la verdad, yo no sé si lo voy a mandar por ahí, viste, hago un acto de injusticia con el resto, y un acto de justicia con Jano y lo mando al final, a rendir a la promoción, o lo mando a la reválida. ¿Por qué? Porque lo vi todas las clases, el pibe siempre está atento, siempre que busco ahí lo veo en la pantalla, aparece. No, digo Jano, pero ahí saben que hay un montón de chicos a los que veo siempre y siempre le digo lo mismo. Entonces digo, nada, hay gente a la que vemos todos los días y ya sabemos que están ahí participando, que yo no digo Milagro, que siempre la veo, que está acá, porque yo Leila, Claudio, hay gente que veo todos los días. Digo, no sé, Bori, hay un montón de gente. Mi amigo Facu, que siempre lo olvido, pero sé que es un participante firme, pero hay gente que está todos los días, digo, no sé, qué sé yo, Héctor, hay gente que participa todos los días. Los chicos que participan, digamos, después si se sacan un 6, un 8, podrá ser un accidente, pero entiendan que lo que tiene que haber, ¿se entiende? Lo que ustedes tienen que hacer es venir y cursar la materia, no tratar de especular con la nota, ¿está claro? Tienen que venir, hacer todo lo posible por aprobarlo y después ponerse, pero los trabajos prácticos son muy fáciles y hay que estar. Y las actividades son muy sencillas y hay que estar. ¿Se entiende? Ahora, si alguien me cuestiona la dificultad técnica de la actividad de la semana pasada, la verdad, muchachos, renuncio, me voy a mi casa. ¿Me entendés? Porque era una filmina a la que le tenían que haber prestado atención. Digo, después si se te complicó para subirlo por la plataforma, bueno, eso será otra cosa. Pero digo, no pueden venir a cuestionar esas cosas, ¿se entiende? ¿Me explico con todo esto? Entonces, nosotros vamos a medir el desempeño, ponemos ciertas reglas, porque tiene que haber ciertas reglas, porque si no, ustedes no. ¿Viste? Muchas veces el alumno busca las cosas, pero nosotros queremos que ustedes aprueben. Ahora, estén en la materia, participen de la materia, sepamos que están ahí, que entienden la materia, que hicieron los trabajos prácticos, todo. Nada, nosotros vamos a ser, digamos, contemplativos. Ahora, si alguien viene un día, nunca entregó la actividad, no lo conozco al pibe, no nada, ¿qué le puedo decir? Yo no puedo dar fe de eso, ¿se entiende? Un poco de ese concepto. No quiero aburrirlo con mi discurso, pero la verdad que es ese el concepto. ¿Se entendió o no? Perfecto, profe. Clarísimo. Sí, quedó claro. Entonces, dedíquense a cursar, no a preguntar la nota si van a aprobar, si no van a aprobar. Dedíquense a aprender y a cursar. Y cuando termina la materia nos sentamos y charlamos. ¿Está? Porque el objetivo de esto es el aprendizaje, no la aprobación. La aprobación es una consecuencia de ese aprendizaje. Bien, no sé si tengo que aclarar algo más, si no se van a hacer su trabajito y nos entregan las cosas. Listo, chicos. Bueno, hacé lo que tenés que hacer.